Bien. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este encuentro de técnicas de aprendizaje autónomo. Es una sesión complementaria que vamos a hacer más o menos cada 15 días, o sea que nos queda una sesión más. En este momento yo los estoy leyendo en el chat. Para que ustedes puedan escuchar la conferencia, deben dirigirse a la página de la conferencia y si quieren participar, van escribiendo al chat en una página nueva, ¿listo? Deben actualizar la página. Hasta el momento, pues simplemente ustedes me están viendo a mí y están viendo la diapositiva que dice tipología textual. Bueno, entonces hasta ahora no les he mostrado ninguna otra diapositiva, así que no se preocupen. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, el cual es tipología textual. Vamos a hablar de las características de los diferentes tipos de textos, ya que nuestra última entrega de técnicas de aprendizaje autónomo es escribir un texto argumentativo, Entonces hoy vamos a ver todas las características de las diferentes tipologías textuales. También vamos a hacer un ejercicio de contestar preguntas de selección múltiple para irnos preparando un poco para lo que va a ser nuestro parcial final de técnicas de aprendizaje autónomo. Entonces vamos a hacer un ejercicio de 4 preguntas de selección múltiple con el fin de que vayamos repasando algunas temáticas de los escenarios que obviamente ya vimos. En este momento estamos sobre la semana 6. Tienen plazo hasta el día de mañana de subir nuestra entrega número 2. Recuerden que en esta entrega deberíamos hacer un organizador gráfico y contestar 2 preguntas con respecto a la lectura del Cataclismo de Damocles. Bueno, ya sus tutores se irán comunicando con ustedes y me imagino que ya compartieron con ustedes cada una de las características o de los puntos importantes que va a tener esta calificación y de algunos elementos específicos que también compartirán con ustedes con respecto a la entrega número 3. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Entonces, en primera instancia, vamos a hacer una lectura de introducción acerca de un gatico. Entonces, ustedes pueden ver en pantalla que la foto del gatico y alguna información acerca de esta foto. Entonces dice: geriatría, Oscar el gato que prevé la muerte. La mascota de un geriátrico de Estados Unidos identifica a los internos que están a punto de morir. Entonces, en este momento todos en sus casas vamos a comenzar a pensar de qué puede ser este texto, o sea, sobre qué se va a tratar. Entonces algunos dicen, uy, pues obviamente sobre un gato, puede ser un texto informativo, podría ser un artículo bastante curioso. Entonces yo voy a ir leyendo el texto y quiero que ustedes en casa vayan siguiendo la lectura y prestándole atención a cada una de esas características específicas de este texto. Entonces vamos a iniciar. Isabel Espino, Madrid. Nadie muere en la tercera planta a menos que Oscar le haga una visita y se quede un rato. Oscar no es el médico ni el párroco, sino un gato adoptado por el personal de un geriátrico estadounidense, cuando era un cachorro. La revista médica La Nueva Inglaterra cuenta el caso de este animal. Desde que llegó ha predicho la muerte de una veintena de internos. Oscar vive en la tercera planta, dedicada a pacientes con demencia en fase terminal, desde hace poco más de 2 años. Creo que uno de los miembros de la plantilla que trabaja en la planta lo trajo, cuando era un gato callejero. No es extraño que los geriátricos tengan mascotas. Street House tiene varias que viven en el edificio y dan compañía y consuelo a los residentes. Sin embargo, este gato tiene una particularidad. Dosa no recuerda el primer caso que les alertó de la capacidad del menino, pero sí de que el don de Oscar, si lo queremos llamar así, salió a la luz hará 1 año y medio. Desde entonces,
la plantilla ha vigilado de cerca sus actividades relacionadas con la predicción. Dice este médico que escribe en el último número de la revista New England sobre el gato. La mascota ha predicho más de 25 muertes. Un ejemplo, Oscar llega a la habitación 313, la puerta está abierta y entra. La señora K descansa tranquilamente en la cama con la respiración constante pero débil. Oscar salta sobre la cama y de nuevo huele el aire. Se detiene a considerar la situación y entonces gira sobre sí mismo 2 veces antes de enroscarse junto a la señora K. Una enfermera entra en la habitación para examinar a la paciente. Se detiene al notar la presencia de Oscar. Preocupada, deja apresuradamente la habitación y vuelve a su mesa. Coge el historial médico y comienza a hacer llamadas, relata el artículo. A la media hora empiezan a llegar los familiares y el cura alertados por la enfermera. Poco después, la señora K fallece. Explicación. Mi impresión es que los animales son capaces de sentir cosas que nosotros como humanos no podemos percibir. Existen evidencias de animales que se utilizan para predecir terremotos y desde luego se han contado historias sobre animales que identifican infecciones, etc. Mi idea es que Oscar es capaz de oler algo que nosotros no, quizás una feromona, pero en última instancia esto solo es una suposición, resume el geriatra de Street House. En una de las paredes del centro, una placa ensalza al animal por su compasiva atención. Esta placa está dedicada a Oscar el gato. Ciertamente, Oscar es un animal extraordinario, pero diariamente existen muestras impresionantes de compasión y cariño en las unidades de demencia de las que poca gente se da cuenta. Desafortunadamente, como sociedad, al menos en Estados Unidos, tendemos a evitar los geriátricos. Tendemos a evitar los geriátricos por miedo a que un día podamos residir en uno. De todos modos, cosas realmente destacables se producen en estos centros diariamente. Esta es solo una de ellas, concluye 12. Entonces, como podemos ver, este es un texto que habla acerca del don que tiene este animal. Como todos los textos, tiene 3 partes fundamentales. En este caso, entonces, tiene una introducción, ¿cierto? Me voy a devolver un poquito. Tiene esta introducción. Tiene un desarrollo, donde nos cuentan detalladamente cómo es que Oscar se da cuenta, efectivamente, de que va a morir una persona en el geriátrico, y al final el autor del texto nos muestra una explicación a manera de conclusión. Entonces, como ya leímos el texto, vamos a revisar unas preguntas. Entonces, ustedes en sus casas van a pensar acerca de las siguientes preguntas. ¿Quién es el que escribe? Entonces podríamos suponer por el título que parece un titular de un periódico, ¿cierto? O de una revista, que quien escribe podría llegar a ser un periodista, ¿cierto? Podría llegar a ser un médico, podría ser una enfermera que trabaja en el geriátrico y que hace un texto informativo, ¿cierto? Ya vamos a mirar si de pronto en cada una de las partes hay otro tipo de texto, pero en primera instancia este texto nos quiere dar a conocer una información. ¿A quién le escribe? Entonces le escribe a muchas personas, en este caso a quien le pueda interesar el tema, a quien pueda darle curiosidad saber acerca de este gato que tiene un don especial. ¿Cuál sería el tema o el tópico de este texto? Entonces en ese caso podemos darnos cuenta que el tema o tópico está en el título. Entonces es el gato que prevé la muerte, en este caso se llama Oscar. La finalidad, vamos a pensar un poquito en esa finalidad del texto,
y la finalidad podría apuntar a varias cosas. En primera instancia, poder informar a las personas, a los lectores, acerca de estos datos curiosos acerca del gato, pero al final, hacia la conclusión del texto, podemos darnos cuenta que resulta ser algo persuasivo el autor al decirnos que la gente le tiene miedo ir a los geriátricos por terminar en alguno de ellos. Entonces, es casi una invitación que no está de manera explícita, pero que sí nos quiere mostrar que efectivamente hay un abandono en este tipo de sitios y que deberíamos ir más seguido a visitar a nuestros ancianos. Entonces podríamos decir que tiene una finalidad informativa, pero también tiene una finalidad persuasiva. ¿Listo? ¿Qué tipos de textos encontramos en esta noticia? Encontramos bastante descripción, cuando nos cuentan detalladamente qué es lo que pasa cuando Oscar entra efectivamente a esa sala, ¿cierto? Y él se da cuenta que la persona va a morir. Entonces la persona que escribe el artículo, que podría ser un periodista, nos cuenta detalladamente el paso a paso de qué es lo que ocurre. Entonces podríamos decir que tiene parte informativa, parte narrativa, parte descriptiva, ¿cierto? Y parte argumentativa, porque de hecho al final, como lo decía anteriormente, nos está tratando de persuadir. ¿Cuándo y dónde sucede? Entonces son datos explícitos del texto y no nos dice específicamente cuándo, pero podemos ver que el texto está redactado, sus verbos están escritos en pasado, y dónde sucede en el Street House, ¿no? Que es el geriátrico donde pasa toda esta noticia. Podríamos imaginarnos que esto puede estar publicado en un periódico, puede estar publicado en una revista de curiosidades, puede estar publicado en una revista de pronto científica, sus datos curiosos. Entonces, este es el tipo de preguntas que nos debemos hacer cuando abordamos cualquier tipo de texto. Imaginémonos el texto del Cataclismo de Damocles. ¿Quién es el que lo escribe? ¿A quién se escribe? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuándo y dónde ocurre? ¿Qué tipo de textos están escritos dentro de esta gran lectura? Entonces, sería bueno que antes de abordar nuestras lecturas, siempre tratemos de hacer este ejercicio. ¿Listo? Entonces, siendo así, vamos a comenzar desde la parte más pequeña. Entonces, ¿qué es un texto? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que un texto, pues bueno, viene del latín textus, que significa tejido o enmarañado de distintos elementos. ¿Cuáles son esos elementos que nosotros encontramos dentro de un texto? Letras, palabras, frases, encontramos muchas cosas. Por eso vemos que en su significado en latín dice que es un tejido o un entramado. ¿Listo? Es un enunciado o sucesión lingüística que intenta tener una coherencia y una cohesión, tanto de manera oral como escrita. Entonces, de pronto debemos sacarnos un poco de la cabeza que los textos son simplemente escritos, ¿cierto? También hay una manifestación oral en ellos. Puede ser producida por uno o varios enunciadores. Entonces, un diálogo también en cierto momento es un texto con un significado unitario. Entonces, una frase es un texto y tiene un significado propio. Puede tener una extensión variable. Entonces, podemos tener un párrafo, podemos tener 2 párrafos, podemos tener un ensayo de 3 páginas y todo comprende un texto. Y concebida dentro de una situación comunicativa determinada. Entonces, siempre todo esto se va a dar dentro de un marco de una situación comunicativa. Vamos a ver un poco la clasificación de los textos según su función. Entonces, en primera instancia tenemos los textos informativos. Es importante que nosotros hagamos distinción de esta tipología textual para así mismo poder crear. O sea, si yo no tengo claro
cuáles son estos tipos de textos y cada una de sus características, va a ser mucho más complicado también poder escribir. ¿Listo? Entonces, dentro de los textos informativos, tenemos que son aquellos cuya función consiste en contar algo al interlocutor, y entre los más habituales, o sea, los que vemos más en la vida cotidiana, está la carta, aunque nosotros ya comúnmente no enviamos cartas, pero digamos si lo queremos poner en un contexto más cercano, pueden ser los emails, lo que ustedes les envían los tutores, por ejemplo, los correos diciéndoles que hay que hacer cada semana, eso constituye un texto informativo, el aviso, y en este caso de la historia de nuestro gatico, la noticia. Entonces podemos ver que en esta noticia tiene características informativas. Queremos darle a conocer al lector cierta información, ciertos datos. Entonces tenemos el informe, la carta, el aviso y la noticia como algunos ejemplos. Por otro lado tenemos los textos normativos o prescriptivos. Estos también son bastante comunes, pero muchas veces no somos conscientes que se refieren propiamente a esta tipología textual. Entonces, son aquellos que entran pautas y determinan reglas o normas para desempeñar distintas funciones. Entonces, dentro de los más habituales podemos encontrar las instrucciones para utilizar un objeto. Podemos encontrar, por ejemplo, los manuales de convivencia de los colegios, que dice que los estudiantes deben estar de cierta forma vestidos, deben tener cierto tipo de corte de cabello. Esos son normas. Entonces, todo eso entra en este tipo de textos. También encontramos las pautas para el funcionamiento. Esto es una de las cosas más comunes. Por ejemplo, yo compro un mueble, ¿cierto? Entonces, dentro de este pasos para poder armar el mueble, encuentro una ruta para poderlo armar, ¿cierto? Entonces encuentro en primera medida que debo mirar si las partes están completas, si tiene los tornillos completos y este tipo de cosas para poder armar el mueble como tal. Entonces, eso hace parte de los reglamentos, de las normas. Y otro ejemplo que tenemos son las recetas. Yo debo seguir unos pasos para que la receta nos quede bien. ¿Listo? Por último tenemos los textos persuasivos, que son los textos argumentativos, que son aquellos que pretenden influir en la conducta. Entonces, aquí tenemos los textos que se basan en una tesis, ¿cierto? En un punto de vista, en una opinión de una persona, y cómo en medio del desarrollo de este tipo de textos lo que intentamos es persuadir al lector. Dentro de ellos encontramos la propaganda, la publicidad, o sea, dentro de todo el campo de la publicidad vamos a ver siempre estos textos persuasivos. El ensayo, las críticas de cine, de teatro, etcétera, los comentarios, las editoriales, las cartas al editor y las columnas de opinión. ¿Listo? Por acá en el chat estoy leyendo que están preguntando acerca de la asistencia. La asistencia la vamos a tomar al final. En la parte superior de la página ustedes van a encontrar algo que dice asistencia. De hecho ya me llegaron muchas. Ustedes si quieren pueden ir colocando su asistencia, pero yo les recomiendo que sea al final para que no pierdan ningún momento de la conferencia. Allá les van a solicitar su nombre completo y el tutor. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Bueno, vamos a ver un poquito la intención comunicativa y los aspectos lingüísticos de estos textos. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Para poder escribir, para poder redactar. Entonces, en primera instancia tenemos el texto descriptivo, que puede estar inmiscuido en cualquiera de los textos que acabamos de ver. De hecho, el texto del gatito tiene parte descriptiva. Recordemos que cuando nos cuenta el periodista o el doctor, porque no sabemos bien quién fue el que escribió el texto, acerca de cómo él prevé la muerte, nos da una descripción detallada. ¿Listo?
La intención comunicativa de estos textos descriptivos es poder percibir los elementos mediante los sentidos. Cuando nosotros nos describen algo, nosotros no lo imaginamos, ¿cierto? Entonces, por eso hacemos mucho el uso de adjetivos. Cuando nosotros vamos a escribir, nos vamos a sentar a escribir un texto descriptivo, debemos pensar qué, quién es, cómo es, qué partes tiene, para qué sirve, qué hace, cómo se comporta, a qué se parece. ¿Listo? Todo esto forma parte de una descripción. Si a mí me pidieran describir, no sé, mi mascota, devolvámonos un poco cuando estábamos en el colegio y nos enseñaban todas las categorías gramaticales, y un ejercicio común de los maestros era describa su mascota, describa su mamá, describa su papá. Nosotros pensábamos en todas estas preguntas: ¿cómo es mi mascota? ¿Qué partes tiene? ¿Cómo tiene el cabello? ¿Cómo se comporta? ¿Mi mascota se parece a alguien? Todo eso debemos pensarlo a la hora de escribir un texto descriptivo. Dentro de los aspectos lingüísticos, puntualmente, tenemos la abundancia de adjetivos. ¿Adjetivos qué es? De pronto a alguien se le olvidó que es un adjetivo. Son esas palabras que describen y caracterizan tanto objetos, personas, lugares y demás. Entonces tenemos ejemplos ahí como invisible, verde. Verde, el color es un adjetivo, ¿sí? Entonces el pasto está muy verde. Entonces verde resulta ser la característica. Tenemos frases adjetivas y adverbiales. Entonces, por ejemplo, con gracia y delicadeza, de modo tan sutil y silencioso. ¿Cuál es el adverbio ahí? Tan, lo que me muestra a mí la cantidad. Entonces tenemos que sutil es el adjetivo y tan sería un adverbio de cantidad en este caso. ¿Listo? Entonces, para quien quiera incluir dentro de sus textos, dentro de sus redacciones, aspectos descriptivos, debe tener en cuenta estas características. Vamos un poco con los textos expositivos. Entonces, tenemos que la intención comunicativa de estos textos es explicar y transmitir información, ¿listo? De manera razonada y muy clara. Entonces, un ejemplo de esto puede ser los libros que nosotros comprábamos cuando estábamos en el colegio, que los maestros nos decían: necesito que compre el libro de matemáticas porque allá está la explicación, allí está la explicación de cómo hacer este procedimiento. Entonces, eso es un libro que tiene una intención comunicativa expositiva. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta si vamos a escribir un texto expositivo? ¿Qué es y por qué es así? Entonces, imagínense que todos somos maestros. Vamos a explicar una temática. ¿Cómo la explicaríamos para que sea totalmente clara y fácil de entender? Entonces, tengámoslo en cuenta a la hora de nuestras redacciones. Dentro de los aspectos lingüísticos, tenemos que, si vamos a hacer un texto expositivo, el lenguaje debe ser muy preciso, objetivo, directo, muy claro y coherente. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un ejemplo: el androide está compuesto de material orgánico. ¿Listo? Y tenemos también otro aspecto lingüístico que es la abundancia de conectores. Entonces, por otra parte, pero, ahí pueden haber muchas conjunciones y preposiciones. Si de pronto no tenemos claro cuáles son los conectores, esto es un aspecto muy importante a la hora de la redacción, porque uno como que muchas veces se queda sin palabras y comienza a repetir y, qué, cómo, y de pronto ustedes ya han tenido la experiencia de que los comentarios de los profes son: no, es que estás repitiendo muchas palabras y eso le resta coherencia. Entonces, busquemos en internet una lista de conectores y esto nos va a ayudar a enriquecer el vocabulario. ¿Listo? Por otro lado, tenemos los textos argumentativos, que son los mismos persuasivos. Como ustedes se dan cuenta, cada uno va enlazado con los primeros que expliqué. Entonces, los textos argumentativos, que son los que vamos a trabajar en nuestra última entrega del Cataclismo de Damocles, lo que intentan
es convencer y persuadir a una audiencia. Eso ya lo habíamos leído anteriormente, ¿listo? Cuando yo intento convencer de algo a alguien, o de mi punto de vista a alguien, lo debo apoyar con argumentos, ¿cierto? Para que esto sea mucho más objetivo y no una simple opinión un poco subjetiva. Entonces, si vamos a escribir nuestro texto argumentativo, debemos tener en cuenta cuál es el punto de vista frente al tema. ¿Por qué? ¿En qué se basa? ¿Listo? ¿Cómo puedo respaldar ese punto de vista? Porque yo voy a dar el mío, pero necesito un apoyo, ¿cierto? Ese apoyo lo voy a encontrar en internet, lo voy a encontrar en los libros, lo voy a encontrar en artículos académicos, de pronto en un libro de texto. Bueno, entonces debemos tener en cuenta esos aspectos. Y si vamos a escribir, debemos tener en cuenta, entonces, los verbos que expresan opinión. Yo sugiero, creo, pienso, planteo, y los conectores argumentativos, por ejemplo, porque, ya que. Entonces, por eso les digo que es muy importante que tengamos en cuenta esos conectores a la hora de escribir. ¿Listo? Si no tienen claro o no pueden conseguir esta lista de conectores, le pueden escribir a sus tutores, que con mucho gusto ellos se los pueden enviar, aunque como les digo, es muy fácil conseguirlos en la web. Por último, tenemos los textos narrativos. Entonces, estos textos narrativos son de los más comunes. Cada uno de ustedes alguna vez en su vida leyó un cuento, leyó una fábula, leyó una novela, y de hecho el texto del gato también tiene parte narrativa, porque ese periodista nos está contando una historia. Entonces, la intención comunicativa de los textos narrativos siempre van a ser informar, contar algo, dar a conocer un acontecimiento. Cuando nosotros llegamos a nuestras casas y le contamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, cómo nos fue en el día, esa anécdota hace parte de la tipología narrativa. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando vamos a escribir un texto narrativo? ¿Qué pasa? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y dentro de los aspectos lingüísticos está la relación de los tiempos verbales. Cuando yo cuento una anécdota, fácilmente puedo recurrir al pasado, al presente o al futuro. Entonces debemos tener en cuenta esa conjugación verbal. Listo. Entonces, me están contando aquí en el chat, pues que hubo un poco de confusión con respecto al chat y la conferencia, pero no se preocupen, ahí vamos con calma. De todas formas, me alegra mucho que se hayan podido conectar y esta conferencia queda grabada. Entonces, si ustedes la quieren revisar posteriormente para poderse detener en algún aspecto de la conferencia, lo pueden hacer. Entonces, no se preocupen. Bueno, entonces no se preocupen porque todo va a quedar ahí. Pueden colocar su asistencia en la parte superior de la página, donde solamente deben colocar su nombre completo y el nombre del tutor, porque acá estamos varios grupos de técnicas de aprendizaje autónomo. ¿Listo? Entonces no hay problema, no se preocupen. Los que me están escuchando perfectamente, pues ahí seguimos, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Vamos a compartir 4 preguntas de selección múltiple para repasar para nuestro parcial. Sé que a muchos les ha ido regular, que muchos me han comentado pues por correo electrónico que les ha ido muy bien, a otros les ha ido regular, pero para eso estamos acá, para aprender y mejorar. ¿Listo? Entonces, por eso vamos a hacer estas sesiones complementarias donde precisamente vamos a preparar ese parcial. Yo sé que ustedes están haciendo una lectura muy juiciosa de los escenarios, pero aquí vamos a complementar un poco esa información y también con las conferencias que les están haciendo juiciosamente los tutores. Bueno, entonces vamos a ver la primera pregunta. Entonces dice, para el módulo de técnicas de aprendizaje autónomo, me piden hacer una síntesis de la lectura fundamental de la semana 5. La mejor técnica para realizar una síntesis es A, un mapa conceptual, B, un mapa mental, C, subrayar las ideas principales y complementarias y posteriormente parafrasear la información en un resumen, o D, cada quien elige su método de síntesis.
dependiendo de sus recursos y cualidades. Entonces, antes de que comiencen a decirme cuál es la posible respuesta a esta pregunta, creo que debemos pensar un poco en la estructura de la misma, ¿cierto? Entonces aquí me están pidiendo que haga inferencia o deduzca cierta información. Esa información está en la lectura de nuestro módulo de técnicas, donde hablamos de métodos de síntesis, ¿cierto? Pero esos métodos de síntesis también van ligados a unas técnicas de estudio y cómo es que yo entiendo mejor la información. Entonces no basta con haber leído los textos que ustedes ven en los escenarios, sino que yo qué estoy haciendo con esos textos. Yo estoy haciendo resúmenes, simplemente los leo y los dejo a un lado, estoy haciendo mapas conceptuales, estoy haciendo mapas mentales. ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿Listo? Entonces, en este caso, y espero ya todos tengan su respuesta correcta. ¡Ay, me está participando por medio del chat! Muy bien. Efectivamente, la respuesta correcta es la D. Entonces, cada quien elige su método de síntesis dependiendo de sus recursos y cualidades. Entonces, yo creo que ustedes ya tienen claro que no todos aprendemos de la misma manera. Por ejemplo, yo decidiría hacer un mapa conceptual porque entiendo mejor si organizo la información de manera jerárquica, pero puede haber personas que entienden mejor mediante imágenes, entonces van a decidir hacer un mapa mental o hacer una infografía, ¿listo? Entonces, depende, cada quien elige su método de síntesis dependiendo la forma en que aprende, dependiendo su ritmo de aprendizaje, dependiendo también cuál de estos métodos se le facilita más y cuál es la mejor técnica de estudio para esa persona. ¿Listo? Entonces, ¿a qué va esta pregunta? Y esta pregunta también nos lleva a una reflexión. ¿Cómo es que yo estoy abordando mis lecturas? No solamente de aprendizaje autónomo, ¿cómo estoy abordando mis lecturas de las demás materias? ¿Realmente estoy subrayando de manera correcta? ¿Realmente estoy haciendo un resumen? ¿Estoy aprendiendo de manera significativa? Entonces, se los dejo para que lo piensen un poquito. ¿Listo? Vamos con nuestra pregunta número 2. Mientras yo la voy leyendo y todos, si ustedes quieren, van participando en el chat y me cuentan cuál es la respuesta correcta, ¿vale? Entonces, la pregunta número 2 dice lo siguiente. Se nos pide que hagamos un trabajo para uno de nuestros módulos y nos exigen que hagamos la búsqueda utilizando bases de datos. La solicitud obedece a que las bases de datos A nos permite refinar la información, B proveen información confiable y verificable, C permiten que la información se encuentre más rápido o D nos arrojan información relacionada con el tema. Entonces les voy a dar un minutico para que piensen cuál puede ser la respuesta correcta y me vayan compartiendo la respuesta en el chat, ¿listo? Para eso de pronto algunos no tienen conocimiento de qué es una base de datos, simplemente cuando quieren investigar algo lo hacen en Google nomás, o lo hacen en Google Académico, pero hay algo mucho más específico que nos puede ayudar a encontrar información de manera precisa y es las bases de datos. ¿Listo? Dependiendo la carrera que nosotros estudiamos, hay bases de datos o de la temática que uno quiera estudiar. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la respuesta correcta? Chicos, acá están en el chat, me están diciendo que está entre la C, no mentiras, perdón, entre la D y la B. Proveen información confiable y verificable o D, nos arrojan información relacionada con el tema. ¿Cuál será la más precisa de esas dos? Estoy leyéndolos en el chat. ¿Cuál será la más precisa entre la B y la D? ¿Qué creen ustedes? Recordemos que muchas de las respuestas que nosotros nos vamos a encontrar en este tipo de preguntas de selección múltiple, puede ser que varias sean verdaderas, o sea, no todas tienen que ser falsas y una totalmente verdadera. Puede ser que algunas tengan información
que sea cierta, pero una esté apuntando al objetivo del enunciado. En este caso nos están diciendo que cuál es la característica principal de una base de datos. Entonces, ¿será que la información es confiable y verificable? Pero en este caso, si yo consulto en Google Académico y bajo un artículo científico, ¿la información no es confiable y verificable? Yo creería que sí, ¿cierto? ¿Nos permite refinar la información? Eso lo podemos hacer en Google Académico también. ¿Permiten que la información se encuentre más rápido? Eso lo podemos hacer en cualquier buscador en la web. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la D. Nos arroja información relacionada con el tema. Por eso, cuando nosotros de pronto estamos haciendo nuestra tesis de grado o estamos haciendo un artículo para publicar, muchas personas lo que intentan es precisamente buscar bases de datos porque les va a arrojar información, solamente información relacionada con ese tema. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta sería la D. Pregunta número 3. Leer se ha convertido en una actividad fundamental de la vida, ya sea en la internet o por cualquier otro medio. A diario nos vemos frente a un número indeterminado de textos de distinta índole, desde el más sencillo, como puede ser un aviso, un rótulo o un volante, hasta un libro. La buena lectura no se reduce a un acto mecánico. Por el contrario, requiere un lector atento y dispuesto a establecer relaciones con el texto, que contribuyen a ampliar los campos del conocimiento. Parte central del proceso de aprendizaje es la lectura. Sin embargo, para que este proceso sea efectivo y profundo, la lectura debe ser. Entonces, chicos, debemos leer muy bien el enunciado porque nos muestran un contexto de la lectura. ¿Listo? Entonces, las opciones de respuesta son A, mecánica, rápida y general. B, un acto consciente, donde el lector genere relaciones entre la lectura y su experiencia para generar conocimiento. C, analítica e interpretativa. O D, profunda y completa. ¿Listo? Entonces tenemos varias opciones de respuesta. Entonces me pueden ir contando en el chat cuál para ustedes sería la respuesta correcta en este caso. Entonces por acá varios están diciendo que la B, otros están diciendo que la C. Entonces me van comentando que yo los estoy leyendo en este momento. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta, según los que están en el chat, es la B. Debe ser un acto consciente donde el lector genere relaciones entre la lectura y su experiencia para generar conocimientos. Recordemos que ese es el fin del aprendizaje, ¿no? Del aprendizaje significativo. Que todo lo que usted aprenda lo pueda llevar a un contexto real, lo pueda llevar a la vida real. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la B. Y por último, nuestra pregunta número 4. Esta pregunta tiene que ver con lo que acabé de explicar de la tipología textual. Entonces dice, el coronel abrió el tarro de café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla, hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata. Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, 1961. Lo anterior, ¿qué tipo de texto es, chicos? Entonces, A, explicativo, B, instructivo, C, descriptivo o D, científico. Tenemos un párrafito de un texto de Gabriel García Márquez, del coronel no tiene quien le escriba. Entonces, ¿qué creen que está haciendo Gabriel García Márquez ahí? Está explicando, es un texto que nos muestra unas normas, en este caso instructivo, está describiendo o haría parte de un texto científico. Entonces, en este caso, la respuesta correcta, según lo que vimos en nuestra conferencia, es la C. Es un texto descriptivo. Gabriel García Márquez nos está contando de manera detallada qué es lo que hizo el coronel ese día, ¿cierto? Que abrió un tarro de café, que comprobó que no había más que una cucharadita y se vale del recurso del cual hablamos, que es el uso de los adjetivos.
Bueno, listo chicos. Espero que les haya servido esta conferencia para aclarar un poco este tema de tipología textual. De pronto los que no tenían muy claro las características de cada uno de estos textos. Recuerden que nuestra última entrega es la construcción de un párrafo. Ojo, un párrafo, no todo un texto. ¿Listo? Un párrafo argumentativo que responda a la pregunta de si la humanidad avanza o retrocede. Yo sé que ustedes ya leyeron, conocen qué hay que hacer en cada una de las entregas. Estas se encuentran en el escenario 3 en un PDF y sé que sus tutores les han compartido semana a semana qué es lo que hay que hacer. ¿Listo? Entonces, en esta última oportunidad vamos a hacer ese texto argumentativo donde vamos a tratar de contestar esa pregunta de si la humanidad avanza o retrocede. ¿Listo? Debemos tener en cuenta que el párrafo debe tener una tesis o una idea principal, unos argumentos. Entonces no solamente basta con lo que yo voy a decir que pienso, sino debo buscar unas ideas de apoyo o ejemplos. ¿Listo? Y señalar con colores. Tesis rojo, argumentos azul y ejemplos verde. Sé que muchos hicieron su ejercicio, el primer ejercicio del cataclismo de Damocles de esta manera. Cogieron el texto, subrayaron e hicieron estas convenciones. Entonces ya va a ser mucho más fácil, después de estas dos entregas, poder entregar esta última. Tengamos en cuenta que como vamos a tener unas ideas de apoyo, es importante aplicar normas APA. Bueno, entonces aplicar normas APA ¿en qué sentido? Si yo voy a tomar algo de internet, lo debo citar. No solamente si lo tomo de manera textual, sino si lo estoy parafraseando. Bueno, si lo estoy parafraseando, también debo citarlo porque no es mi idea, yo la estoy tomando de otra parte. Entonces, es muy importante que apliquemos normas APA y que tengamos en cuenta todas esas instrucciones que nos están dando nuestros tutores. ¿Listo? Entonces nuestros tutores no solamente nos van a hablar acerca de estas mismas características, sino que probablemente nos van a compartir una rúbrica con características específicas que deben tener nuestros trabajos. Entonces probablemente en esta semana nuestros tutores se van a conectar y nos van a explicar a detalle esta entrega. Pero era importante llegar a esa conferencia sabiendo que era un texto argumentativo y cuál es la diferencia con los otros tipos de texto. ¿Listo? Entonces, espero les haya servido esta conferencia para aclarar dudas acerca de las tipologías textuales. Recuerden que vamos en nuestra semana número 6. Este módulo tiene 8 semanas. Entonces, para que vayamos como ahí al ritmo con el tiempo. Cualquier duda, todos los tutores vamos a estar súper pendientes del correo electrónico. Entonces ya saben que tenemos el correo electrónico, que tenemos el chat para resolver sus dudas antes de que ustedes suban su trabajo a la plataforma. ¿Listo? Entonces un abrazo para todos. Los que no se alcanzaron a conectar, no se preocupen que esto queda grabado y lo van a poder revisar con detenimiento. Y espero que pasen una muy buena noche. Espero verlos dentro de 15 días conectados.